Este evangelio ha generado de alguna manera algún tipo de conflicto o algún tipo de confusión con aquellos que lo escuchan y con aquellos que también lo siguen. No porque el evangelio por sí dé ese problema o genere esa confusión, sino porque es muy posible que los comunicadores del evangelio, los anunciadores del evangelio, no lo han comunicado como es. En unos han predicado un evangelio demasiado aguado, un evangelio donde le ha hecho creer a la gente que no hay demandas, que no hay una entrega de vida, que no hay un servicio a Dios, que con tal que creas en Jesús puedes vivir como te dé la gana, con tal que hayas confesado a Jesús como tu Rey y Señor puedes seguir haciendo lo que te da la gana. Un evangelio que dice que siempre serás salvo sin importar lo que tú hagas. Unos han aguado el evangelio, otros han ido al otro extremo, donde existe el legalismo, la religión. Tienes que ponerte la falda más larga que tengas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que dejar de hacer aquello y hacer lo otro. Y es un evangelio que más induce a la gente a hacer obras para salvarse. Hay dos extremos que son muy peligrosos, y por la gracia de Dios yo deseo enseñar a esta iglesia en qué consiste el mensaje del evangelio. El evangelio no es extremista, no se inclina ni para el legalismo y tampoco se inclina para el libertinaje. Y lamentablemente, si han habido estas inclinaciones en lo que se llama iglesia, es muy posible por los expositores del evangelio y también por los que oyen un evangelio que les conviene seguir. Un evangelio suave, donde yo puedo ir y vivir como quiero, pero yo me siento bien en esa iglesia porque en esa iglesia no me demandan, no hay nada más que hacer. Entonces mucha gente pues se inclina a ese evangelio porque para ellos es un evangelio cómodo, ligero, puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a la iglesia cuantas las veces que yo quiera y todo va a irme bien. Pero hay otro evangelio donde mucha gente también se inclina porque le encanta el ego, le encanta el oportunismo, le encanta el protagonismo. Es que yo vengo orando 3 horas, vengo de 21 días ayuno, a mí Dios me bendice más que a ti. Entonces, no solamente el problema son los expositores, sino el corazón de la gente, quien se inclina a un evangelio por conveniencia. Me conviene este evangelio o esta iglesia porque no me demanda más, o me conviene esta iglesia porque me gusta el palo, me gustan los azotes y me gusta sentirme curtido. Y hay tipos de personas y de congregaciones que se inclinan hacia esos dos extremos del evangelio. Yo no deseo que esta iglesia ni se incline ni para el uno ni se incline para el otro. Y si se ve que la iglesia se va inclinando por algún lado, pues para eso llega el pastor, para otra vez llevarlo al camino correcto. Que mi labor como pastor, escúcheme bien esto por favor, mi labor como pastor no es predicar. Mi labor como pastor es pastorear, no confunda eso. Mi labor, usted no cree que yo pastoreo esta iglesia solamente en un altar predicando. Mi labor como pastor es pastorear almas, no predicar mensajes. Obvio que predico mensajes porque necesito dar a conocer a un Cristo y necesito anunciar la verdad a una iglesia para que viva en ella, porque la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. No se puede torcer, no hay verdad a medias en este evangelio. Entonces mi labor es pastorear y llevar la iglesia a lo que dice las Escrituras. Muchos se encaminarán, se someterán a la vara y al cayado del pastor, porque son los instrumentos, la palabra y el espíritu. Otros se rebelarán, otros irán porque ya la iglesia no les conviene seguir en ella. Ya la iglesia no es un lugar de conveniencia. Entonces, como ya no me conviene la iglesia, o ya no me conviene el pastor, o ya no me conviene sus mensajes, o ya no me conviene como pastorea, entonces me voy a algún lugar donde me convenga. Y lamentablemente tenemos mucha gente, iglesia, por conveniencia,
que apartaron su mirada del Señor. Amén. Así que llevaré por la gracia de Dios esta iglesia en lo que dice las Escrituras. Y me encargaré de llevar a que esta iglesia viva en ellas. Viva en ellas. El evangelio no es ni del un extremo que le mencioné ni del otro. Amén. Usted está en este evangelio por conveniencia. De que nos conviene el evangelio, sí. Pero el evangelio, el que es, no el que me conviene para el alma, el extremista, el del látigo o el del libertinaje. Ese evangelio no, me refiero al evangelio de Jesucristo. Bien, mi tema de hoy es una pregunta: ¿en qué consiste el mensaje del evangelio? ¿En qué consiste el mensaje del evangelio? En pocas palabras, el mensaje evangelizador es el evangelio de Cristo. Si usted lee la Biblia detenidamente, ningún profeta dijo y anunciar este evangelio. El primero que nos pide que anunciemos este evangelio es Jesús. No fue ni Moisés, no fue ni Elías, ni algún profeta, ni siquiera fue en el Juan el Bautista. Pero llega Jesús a la tierra, trae las manifestaciones del carácter de Dios sobre la humanidad, quita el velo de mucha gente, ridiculiza a una religión, desnuda la falsa espiritualidad de una élite religiosa y nos muestra que el evangelio no es una información, es una conducta que no lo desarrolla el hombre, sino que una conducta como resultado de encontrarse con Jesús. Amén. No una conducta que usted la puede fabricar, porque es imposible para el hombre poderla fabricar, pero Jesús, el que empiece en nosotros la buena obra, lo puede llegar a hacer. Entonces, una vez que llega Jesús, se sienta con pecadores, come con rameras, sana al leproso, hace milagros en el día de reposo, restaura a una prostituta, da de comer a unos ingratos y muere por unos pecadores. Al final dice: id y predicad este evangelio. No el que acostumbraron a oír, este que yo demostré. Entonces Jesús se convierte en el primer líder de este evangelio. Es un evangelio donde Cristo se encargó de manifestar el carácter de Dios en la tierra para salvación de una humanidad que estaba seguramente ya en el infierno. Hoy creemos que el evangelio, y lo voy a decir de esta manera y no quiero generar polémica, aunque va a generar polémica. Hoy creemos que el evangelio es la sana doctrina. Y estamos más interesados en que nos prediquen del Espíritu Santo, que nos prediquen del Padre, que nos prediquen del Hijo. Y la pregunta que yo hago: ¿cuándo vives lo que te predican? O sea, yo quiero ir a la iglesia porque quiero oír de un Espíritu Santo, pero no quieren venir a la iglesia porque quieren manifestar al Espíritu Santo. Y algunos solamente van a la iglesia porque quieren oír. Yo quiero oír la sana doctrina. Aquí se predica el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, aquí no se predica. Aquí se trata que la iglesia manifieste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en el Padre con todo mi corazón, creo en el Hijo con todo mi corazón y creo en el Consolador con todo mi corazón. Pero mucha gente se ha quedado ahí. Yo quiero ir, no quiero ir donde una iglesia donde hablen de esto, esto y lo otro. Si supieran que la sana doctrina es la vida de Jesucristo. Es la vida de Jesucristo. Pastor, pero creemos en santidad. ¿En cuál santidad? ¿En la santidad que mata? ¿En la santidad que no me toques porque tú eres un inmundo, eres un pecador y yo no me puedo contaminar? ¿Esa es la santidad que acostumbramos a oír? ¿O una santidad que invade y transforma? Oh, no toques al ungido, no te acerques a mí porque yo vengo orando, no te acerques a mí porque yo vengo de ayuno. Es una santidad falsa. Falsa.
El mensaje evangelizador es es el evangelio de Cristo. Los que salimos a la calle, cada vez que usted comparte el evangelio, debe cerciorarse que sea el evangelio. Es el evangelio de Cristo y de Él crucificado. También es el mensaje del pecado del hombre y de la gracia de Dios. De la culpabilidad humana y del perdón de Dios. De un nuevo nacimiento y de una nueva vida por el don del Espíritu Santo. O sea, el evangelio no solamente llegar que Cristo murió por mí en la cruz. Y lamentablemente, lo voy a decir de esta manera, hoy hay íconos que representan o que identifican a un cristiano. Y son muy populares, la cruz y el pez. Donde usted alguien ve la cruz en su carro, él es cristiano. O si le ven un pez en el carro, es un cristiano. Y mucha gente solamente ha llegado a mirar la cruz. Y han quedado en íconos que representan a la iglesia. ¿Sí sabe que la cruz no es algo que nació de la cultura judía? ¿Sí sabe que la cruz la inventó como castigo Roma? La cruz no es neto de los judíos. Es el castigo más bochornoso y vergonzoso que el Imperio Romano había inventado para cualquier malhechor. Pero nos identificamos con esa cruz. Y nos compramos cadenitas de cruz. Yo tengo 3, por cierto. De cruz, pulseritas. Y dibujamos la cruz, subimos una cruz en el estado. Pero Jesús es más que una cruz. Porque Jesús no quedó en una cruz, se levantó, resucitó y ascendió. Y está vivo, como venía escuchando hoy el mensaje. El mensaje, el evangelio es más que una cruz. El evangelio es Jesucristo. Creer en Jesucristo. El evangelio son buenas noticias para el alma perdida. Y la iglesia no puede dejar de anunciar las buenas nuevas a un mundo sumergido en tinieblas. Anunciar las buenas nuevas no solamente son para líderes de iglesia, o no solamente son para pastores de la iglesia. El anunciar buenas nuevas es para aquel que cree en ellas. Y aquí voy a entrar en polémica con esta iglesia. Porque a veces podemos pasar tantos años en la iglesia y ni siquiera saber de qué nos salvaron. Ni siquiera saber del peligro que corrían nuestras almas. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces creemos en el evangelio como una escapatoria para salir del infierno. Una vez que yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, pues vivo una vida relajada. Con tal que yo vaya a la iglesia, escuche el mensaje, ya cumplo mi penitencia. Usted está muy equivocado si usted cree que eso es evangelio. Eso no es evangelio. Yo no encuentro, con todo respeto, iglesia, a ninguno que haya creído en Jesucristo que no haya expuesto su vida por Él. Ninguno. Ni el diácono más sencillo, ni el discípulo más sencillo. Todos expusieron su vida, lo dieron todo por su Señor. ¿Por qué? Porque creyeron en el Salvador, creyeron a dónde iban y creyeron en el Salvador porque lo sacó de ahí para darle una mejor vida. Y ellos llegaron a entender que lo menos que pueden hacer en esta tierra es vivir para el que los salvó. El evangelio no es una opción que yo tengo. Y no debe ser una opción para usted. Bueno, no tengo nada que hacer el domingo, pues el domingo sí voy a la iglesia. O no tengo nada más que hacer, me sobró tiempo, pues ese día oro. O ese día busco a Dios. No, el evangelio es más que eso. Pastor, pero la Biblia dijo que el que cree en Jesucristo será salvo y es suficiente para el cielo. No miento eso. Aquel que cree en Jesucristo será salvo. Automáticamente será salvo. Pero por alguna razón, el día que confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, no te fuiste. Sigues aquí.
Si el propósito de Dios fuera que tú confieses a Jesús como Salvador y automáticamente ir al cielo, ese día ya hubiésemos dejado la tierra. Pero ¿hace cuántos años usted entregó su vida a Jesús? Pero sin embargo, después que lo entregó, sigue aquí. ¿Ya se preguntó para qué está aquí? ¿Ya se preguntó para qué está aquí o para qué se quedó y por qué no se lo llevó? ¿Por qué ese día que dijo, Señor, eres ahora el Rey y Salvador de mi vida, por qué ese día no te fuiste, sino que te quedaste aquí? Porque el evangelio es más que eso, es más que recibir a Jesús como un escape del infierno. No, de ninguna manera. Hay un propósito muy alto, tenemos una misión muy alta y tenemos una vida que entregar a nuestro Señor Jesucristo, al Rey y Salvador. Jesús dijo, el que cree en mí será salvo. Pero Jesús también dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese. Ya Jesús no estaba hablando de gente que quería ser salva. Ahora Jesús estaba hablando de gente que quería seguirlo mientras vivía en la tierra. Jesús dijo, el que quiere seguirme en pos de mí, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo. En otros evangelios dice, el que lo hace es digno del reino de los cielos. El que ama a padre a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama la vida más que a mí no es digno de mí. Entonces vemos a un Jesús que no habló de un evangelio de un extremo que muchas veces se nos predica en los altares o en muchas iglesias o en muchos canales de YouTube. Un evangelio donde no existen demandas, un evangelio donde no hay que cargar una cruz, un evangelio donde cree en Jesús y simplemente llega a la iglesia como un simpatizante, como alguien que te escucha, que le gusta oír de Dios. Yo he escuchado a mucha gente que dice, a mí me gusta escuchar de Dios, pero el que te gusta escuchar de Dios no te hace cristiano y no te salva. No es que a mí me gusta ir a la iglesia, el ir a la iglesia no te salva. Y tampoco te hace cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el 28 de mayo, que vamos a tener servicio de uno más, usted va a ver un chorrón de gente, capaz borrachos, drogadictos, mujeriegos, y por venir a la iglesia no se salvaron. Porque venir a la iglesia no nos salva y no nos convierte en cristianos. Y no podemos tomar la iglesia como un objeto de calma conciencia. Voy a la iglesia porque toda una semana no he ido. El evangelio no es para calmar conciencia. El evangelio no es para calmar la conciencia de alguien que una semana no ha buscado a Dios. El evangelio debe de trascender en su vida. Y usted debe estar seguro de la decisión que ha tomado. De la decisión que ha tomado. Usted decidió seguir a Cristo, pues no vuelva atrás. Pastores, que yo sentí, no se trata de sentir, se trata de decidir. Si usted decidió seguir a Cristo, no vuelva atrás. Pastores, que usted no sabe lo que me han hecho los hermanos, usted no sabe lo que me han hecho las iglesias, usted no sabe lo que me han hecho los pastores. ¿Usted quién decidió seguir? ¿A Cristo o a los hermanos? Entonces, cuando usted decide seguir a Cristo, no hay cosa que un hermano le pueda hacer para usted volver atrás. No hay decepción que usted pueda enfrentar que lo haga retroceder, porque usted decidió seguir a Cristo. Amén. Hay un himno y dice, y no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. Yo decidí seguir a Cristo. Y en cuanto a mí, le pido al Señor todos los días que su gracia esté sobre mí, para que hasta mis últimos días en esta tierra yo siga sirviendo a Cristo. Porque si ya me compró, le pertenezco. Jesús no me compró y le dijo al diablo, diablo, mira, yo necesito a Diago por 20 años y te voy a pagar 20 años. Después de 20 años ya te lo podrás coger. Jesús no hizo esa compra. No es que a mí me compraron por 2 años y después que llega de 2 años, pues ya te puedes ir para el mundo, te puedes regresar. De ninguna manera, me compró totalmente. Soy de Él. Y Jesús no negoció mi alma. La compra fue entera, total, no hay ninguna deuda que pagar.
Por ende, desde el día que recibí a Jesucristo, ese día soy de Él hasta que venga a verme. Ahora, hay 4 características muy esenciales de este evangelio. Primero, ¿qué es el evangelio? El evangelio es un mensaje acerca de Dios. Es un mensaje acerca de Dios. Y ahí donde mucha gente falla. Predica de un Dios que no es bíblico. Y cuando predican de un Dios que no es bíblico, fallan en el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés: no te harás imagen. Y tenemos en la iglesia gente idolatrando a Dios, creyendo un Dios que no es Dios, adorando a un Dios que no es Dios, y siguiendo a un Dios que tampoco es Dios. Pero sí atacamos a los idólatras de los católicos, pero a veces no nos damos cuenta que podemos ser idólatras cristianos. Creer que yo estoy amando a un Dios, pero resulta que ese Dios que yo creo que amo no es el Dios que me muestran las Escrituras. Oh Señor, lo perdí todo, no valgo, soy una basura. ¿Tú crees que ese es Dios de esta Biblia? ¿Crees que ese es este Dios? Ay, que ahora me va a castigar porque pequé. Tienes un Dios falso entonces. Y te has hecho imagen y sin darte cuenta rompiste el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Es que parece que Dios fuera así. No es que parece. Tú debes de conocer a Dios. Y fallamos a solamente escuchar lo que otros dicen de Dios, y no hemos llegado a anhelar un encuentro personal con Dios, donde nadie me pueda mentir ni engañar sobre Dios, porque yo lo conozco, se me ha revelado, he tenido experiencias fuertes con Él. Dios no es así. Entonces cuando yo me encuentro con gente que me dice: pastor, quítame todo, yo fallé, no valgo, pequé, desherédeme, sáqueme de aquí, ya no me dé más, yo ya siento que Dios no está conmigo, yo refuto con ellos, porque ese no es Dios. Ese no es Dios. Pastores, que ya no lo siento, ese no es Dios. Pastores, que creo que se ha ido de mi vida, ese no es Dios. Y mucha gente tenemos en la iglesia creyendo y sirviendo y amando a un Dios que no es Dios, pero que han creído la mentira de Satanás. Otros creen que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Tampoco ese es Dios. Y solamente buscan a Dios para salir de su crisis económica. Ese no es Dios. Amén o no amén. Usted tiene que conocer a Dios, darse tiempo. Así como usted revisa las redes sociales para enterarse de la vida ajena, siéntese y revise la palabra para enterarse del que es importante conocer, del que es importante conocer para su vida. ¿Quién es Dios? Hechos 17:24. Abra su Biblia en Hechos capítulo 17, verso 24. Pablo estaba en Atenas, una ciudad, un pueblo muy idólatra. Adoraban y creían en los dioses y semidioses, en Hércules, en Zeus. Y Pablo llegó ahí. Imagínate qué conflicto de Pablo ahora, cómo predica de un Cristo donde es un pueblo que creen en Hércules, que creen en Zeus, que creen en Thor y todos esos dioses griegos. Los caballeros del zodiaco nacen de los griegos. Yo soy Piscis, yo soy Génesis, yo soy Capricornio. Tú eres un caprichoso nada más. Yo soy Sagitario, y todo eso es cultura griega, que ahora que estoy estudiando entiendo un poco mejor la Biblia. Pues todo eso tiene un origen. Ellos no adoran de locos al dique Hércules, al dique Zeus, a los caballeros zodiacos. No es una locura del todo. Por eso será para otro día. Entonces Pablo estaba ahí, y de repente cuando llega estaban dando la película Los Caballeros del Zodiaco, imagínense. Y Pablo llega ahí a hablar de un Señor y un Salvador.
Entonces, para hacerle el cuento largo corto, verso 24, el Dios que hizo el mundo, ahora sí, estaba ungidísimo Pablo ahora. Capaz se paró en el templo de Zeus a predicar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora somos el templo nosotros del Espíritu. Ni es honrado por manos de hombres, esculturas, ¿me entiendes? Esas son las esculturas. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. Diga conmigo, a todos vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué está diciendo Pablo? No importa a quienes ustedes adoren, no importa a quién crean que es Hércules, no importa lo que ustedes digan, Dios es su creador y ustedes se deben a Él. Pablo le está enseñando a este pueblo y nos enseña a nosotros que todos, inclusive el ateo, inclusive los binarios, inclusive los transexuales, inclusive el género más loco que se hayan inventado, todos somos de Dios y Dios a todos le da vida, indicando que todos nos debemos a un creador. ¿Qué es el evangelio? Es un mensaje acerca de un Dios que desea que todos le busquemos. Diga conmigo, que todos le busquemos. ¿Usted entiende todo? ¿Qué es todo? Pues no. Todos, aquel creyente que lleva 20 años en la iglesia, o como aquella persona que está en una cantina bebiendo. Todos. Dios desea que todos le busquemos. Como aquel líder que vive una vida consagrado, como aquel adúltero que está en un hotel engañando a su mujer. Todos. Dios es Dios de todos. Y usted debe estar consciente. Dios no es solo Dios de creyentes. Dios no es solo Dios de este remanente. Dios es Dios de todo, porque Él creó los cielos y la tierra, es dueño de todo, y todo lo que hay en ella es de Él. Amén. Amén o no amén. La pregunta que yo te hago, y es ahí donde fallamos, donde creemos que algún tipo de éxito es porque hemos trabajado mucho, es porque nos hemos esforzado mucho, es que yo estudié, tengo un posgrado, tengo un masterado, yo estudié esto y lo otro, tengo experiencia, este trabajo es mío, con el sudor de mi frente, y caemos, tropezamos, y sin darnos cuenta nos volvemos independientes del creador de la vida. Donde ahí Dios no es dueño, soy yo, porque yo he trabajado, yo me he esforzado, yo he estudiado y lo que tengo ha sido por mi puro esfuerzo. Ahí tropezamos. Porque si Él no hubiese decidido que tú vivieras, no tuvieras lo que hoy tienes. Si Dios quisiera quitarte de esta tierra, hace rato te quita el oxígeno. ¿Y qué vale tu esfuerzo ahí? ¿Qué valor tiene tu esfuerzo si hoy Dios decide quitarnos el oxígeno? ¿Qué valor tiene la preparación? ¿Qué valor tiene el conocimiento? ¿Qué valor tiene la empresa? ¿Qué valor tiene ese trabajo? Ninguno. Porque nada de eso usted puede llegar a obtener o alcanzar si Él no le hubiese dado vida. Usted no tuviera una familia si Él no te hubiese dado vida. No estuvieses aquí si Él no te hubiese dado vida. Todos nos debemos a todos, sin importar el éxito que tengamos o no tengamos. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si mañana crezco o tenemos éxito o somos prósperos, es por Él. Y te hago la pregunta, si tú dices que la empresa es de Él, ¿se lo dedicas a Él? Si tú reconoces que el éxito que tienes es de Él, ¿vives para Él?
O seguimos viviendo para nuestro ego, seguimos viviendo para nuestros planes, seguimos viviendo para nuestros proyectos, ignorando que nos debemos a un creador. No puede usted pasarse la vida ignorando que se debe a un creador. Si Dios nos prospera o Dios nos bendice, pues ni siquiera somos capaces de entregar un diezmo. Si Dios nos da la vida, ni siquiera somos capaces de darle nuestro tiempo a Él. Nos llenamos de excusas. Es que no puedo, pastor. Es que no puedo hacer esto, lo otro. No puedo hacer aquí, aquello. ¿Estamos conscientes de que nos debemos a un creador? ¿Estamos conscientes de que vivimos para Él? ¿Estamos conscientes que fuimos salvos ahora para vivir para Él? Amén. Pocos amén. La Biblia nos habla, es un mensaje, es un evangelio de un Dios bueno, pero también es un creador. Ya conmigo, creador. Ya conmigo, creador. Dios hizo del barro al hombre. Del barro al hombre. Lo formó del barro, hizo una linda forma. Pero Dios nos demostró que ese barro no vive sin el aliento de Dios. Así de sencillo. Sin ese aliento el barro sigue siendo barro. El barro no tiene poder, un poder independiente para vivir o existir en la tierra a expensas de Dios. Depende de Dios. Ese barro, ese hombre que estaba en la tierra hecho lodo, vivió gracias a un soplo que salió de Dios. Un soplo de Dios. O sea que todo en este mundo tiene algo de Dios en su alma. Que eso es lo que más tarde nos atrae a Él. No importa si mucha gente no va a la iglesia, sabe que en los momentos difíciles pueden invocar a Dios. Ay, Señor, si tú me escuchas, sana a mi mamá que tiene cáncer. Y nunca van a la iglesia, pero creen en la existencia de un Dios. Porque hay algo dentro del ser humano que cada día lo atrae hacia Dios. Que lo ignore, que lo rechace, que diga que no es tiempo, es otra cosa. Pero no puede negar el llamado de Dios a cada alma en este mundo. No puede negar que ve a Dios por todos lados. Que alguien le anuncia de Dios, que vea algún letrero acerca de Dios, de que aún todo lo que hoy vemos en cuanto al planeta es la evidencia de un creador perfecto. Es la evidencia de un creador perfecto. Ah, pastores, que a mí me enseñaron que yo desciendo del mono. ¿Y por qué los monos que hoy existen no evolucionan? Qué ignorancia más estupenda. Todo lo que vemos habla de un Dios perfecto. Diga conmigo, un Dios perfecto. Este evangelio nos cuenta quién es Él. Diga conmigo, es un Dios de amor. Diga conmigo, es un Dios de amor. Es un Dios que ama al que le ha dado la espalda. Al que ha decidido vivir sin Él, Dios lo ama. Porque si no amara, a ninguno nos hubiese venido a salvar. Porque nadie podía salvarse por sí mismo. Pero el evangelio habla de su carácter. Y es muy importante que usted conozca a Dios, conozca su carácter, porque es la esencia de todo tipo de predicación. Usted anunciará y predicará lo que conoce de Dios. Si usted no conoce a Dios, usted predicará lo que otros predican, pero no hay sustancia en su mensaje. Lo que le da sustancia a su mensaje es que usted conoce lo que predica. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce a Dios? Nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas. Y también nos habla de qué es lo que Dios requiere de nosotros. Deuteronomio dice y nos pide a nosotros que le demos nuestro corazón, que lo amemos, que le sirvamos, que lo amemos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente. Es el primero y más grande mandamiento. No solamente lo escribió Moisés, también Jesús nos lo dijo. Jesús nos dijo lo que Dios requiere de nosotros, que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra voluntad. Nos preguntamos, ¿lo hacemos?
El Evangelio nos demuestra o nos muestra los requerimientos que Dios quiere de nosotros, que somos sus criaturas o su creación. Nos dice también el Evangelio que le debemos nuestra existencia, que para bien o para mal estamos siempre en sus manos y bajo su mirada, y que nos hizo para adorarle y servirle, para expresar nuestra alabanza y para vivir para su gloria. Dios nos creó para su alabanza, Dios nos creó para su gloria. Dile que a tuyo, Dios te creó para su gloria, para que lo glorifiques, para que lo adores. Mira, con todo respeto, Dios no nos creó para cantar, Dios nos creó para darle gloria. Que todo lo que yo hago, que toda mi vida, mi pensamiento, mi forma de ser, mi cuerpo, en todo glorifique a Dios. Mi forma de conducirme glorifique a Dios. Muchos creen que fuimos creados para su gloria, solamente para cantar, para adorar. No, para que mi vida entera sea presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que mi vida entera lleve a otra gente a glorificar a Dios. Que mi vida, mi comportamiento y mi conducta lleve a otra gente a decir gloria a Dios. Eso es vivir para su gloria. ¿Qué llevó la vida de Jesús? Llevó a que la gente diga: y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. No es que Pedro ve un gran resplandor que lo dejaba ciego a Pedro. No, Pedro vio una gloria en Jesús por la vida que vivía Jesucristo sobre la tierra. Eso marcó a Pedro, eso impactó a Pedro, y eso hizo que Pedro dejara las barcas y los peces por seguir a su Señor. Eso es gloria. Vivimos para su gloria. ¿Qué nos dijo Juan? Que Dios, que Jesús nos entregó su gloria para que seamos uno y que el mundo vea en la iglesia y que crea que Jesús ha sido enviado por la conducta de la iglesia. Y esa conducta hace la gloria de Dios. A veces buscamos, lloramos: Señor, muéstranos tu gloria. Y muéstranos tu gloria pensamos que es caernos al piso, sentir corriente en nuestro cuerpo, que el pastor nos despeine y nos mande al suelo. Uy, qué culto para más glorioso. No, la gloria de Dios está dentro de ti y necesita ser manifestada y expuesta a los hombres. Esa vida de amor, esa vida de perdón, esa vida llena de humildad, esa vida que no busca protagonismo, sino solamente busca servir. Eso llevará a la gente a dar gloria a Dios. Me gustó mucho el testimonio en una iglesia que contaban. Una persona llega a la iglesia: pastor, he decidido congregarme en su iglesia. Y el pastor le decía: ¿por qué? Porque lo que vi fue lo que me impulsó a congregarme en esta iglesia. Y esta persona empezó a contarle al pastor por qué él decidió congregarse en su iglesia. Y esta persona dice: un día yo estaba en el supermercado, estaba haciendo cola en el cajero y llevaba las compras para mi casa, mi familia, para que coman mis hijos, coma mi esposa para la semana. Y no tenía efectivo, tenía poco dinero y lo cargaba en una tarjeta de débito. Llegó mi turno, decía el hombre, llegó mi turno de acercarme al cajero. Pasan las compras por el lector y de repente le digo: bueno, cobre por la tarjeta de débito. Pasan la tarjeta de débito y no le cogían, le salían fondos insuficientes. Y otra vez lo intentaron y la tarjeta no le cogía. Y otra vez intentaron y la tarjeta no le cogía. Y él decía: ¿sabe lo que me molestó? Que a la gente no le importó que yo ya estaba llevando compras para mi casa, para mis hijos, para que ellos coman. La gente empezó: muévete, haces perder el tiempo, mira la cola que hay, apúrate. Y empezaron a gritarme un sinnúmero de cosas, que ya me vaya. Y él decía: pero yo no podía llegar a mi casa sin la compra de mi familia. Y la gente empezó a gritar: apúrate, apúrate. Y el hombre decía: vuelvo a intentarlo, a ver si esta vez te coge. Le pusieron la fundita en la barra, como hacen los del comisariato, a ver si era el lector. Y nada, no cogía nada. Y el cajero le dice: por favor, necesito que se apure porque la cola. Y dice: de repente llega un muchacho y me pregunta: ¿cuánto te falta?
Y le dijo, mira, tanto. Y yo vi al muchachito que empezaba a contar y a hacer cálculos, y vi con qué esfuerzo le hacía cálculos a ver si lo que tenía le alcanzaba para mis compras. Ese muchacho al final dice al cajero, todo lo que el hombre lleva, cárguelo a mi cuenta, que sí me alcanza. Cuando esta persona ve al muchacho, lo ve con una camiseta, el evangelio cambia. Y el hombre dijo, si la iglesia donde él asiste produce este tipo de creyentes, yo quiero ir ahí. Y ese día dijo, por eso estoy en la iglesia, porque un muchacho fue muy diferente a todo el resto del mundo. Ese muchacho no le predicó, no le habló de Jesús, pero demostró su carácter. Hoy somos muy buenos predicadores, pero fallamos en la demostración del carácter de Dios. ¿Me entiende? Podremos lucirnos con un mensaje, podremos lucirnos con una predicación, pero somos carácter de la esencia y del carácter de un Dios. Y eso evidencia que no conocemos a Dios. Amén. Otra historia que es real, la que le conté es real y la que le voy a contar también es real. Pasó en el accidente de las Torres Gemelas. Usted supo ya lo que pasó en las Torres Gemelas. Parece ser que entre los bomberos o los rescatistas había alguien que creía a Dios. No sé si había en la iglesia, pero creía en Dios. Las torres se derrumbaron y parte del personal de rescate había quedado bajo los escombros de las Torres Gemelas. Estaba el supervisor o el líder de ese grupo de rescatistas, y uno le dice, jefe o comandante, o como me olvido el nombre, cómo se refería, déjeme ir a ver a mi amigo que se quedó dentro de esos escombros. Y el jefe le dijo, mira, no expongas tu vida, ya las torres se derrumbaron, posiblemente y hay altas probabilidades que todos ya estén muertos. Te doy la orden de que no expongas tu vida por un grupo de gente que ya esté muerto. Como líder de ese cuerpo de rescatista era responsable de las almas y le dio la orden, no te muevas. ¿No sabe lo que hizo esta persona? Desobedeció y fue por su compañero. Y cuando regresa con su compañero, lo regresa cargando en sus brazos y efectivamente estaba muerto. Y el jefe molesto le dijo, ¿por qué pusiste tu vida? ¿No te dije que lo encontrarías muerto? Fue en vano que te movieras. Y este hombre le dijo, se equivoca, jefe, valió la pena. ¿Por qué me dices si me lo traes muerto? No, cuando fui estaba vivo. ¿Y sabe lo que él me dijo? Sabía que regresarías. Ese carácter habla más que un mensaje muy orquestado. Jesús no es un mensaje, Jesús es un carácter. Jesús tiene que personificarse en nuestras vidas. Podemos ser como los sacerdotes y los levitas, podemos ver a un samaritano y hacernos de la vista gorda. Podemos ver a alguien que fue asaltado, herido por unos ladrones, y como no es conmigo, pero Jesús dijo, pasó un samaritano, lo vendó, lo curó y dio de su dinero para su recuperación. Y Jesús le dijo a los fariseos, hagan lo mismo. No le dijo, vayan y prediquen en las calles con gran parlante haciendo bulla. No, hagan, muestren este carácter o esta conducta de este Dios real. Eso es evangelio. Evangelio no es un mensaje.
Evangelio no es la información de un Dios. Evangelio es el carácter de Dios manifestándose en nuestros corazones. Pero no lograremos manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas si no lo conocemos. Si no lo conocemos. El Evangelio comienza enseñándonos que nosotros como criaturas dependemos totalmente de Dios. Y que Él, como creador, tiene derecho absoluto sobre nosotros. Segundo punto. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Romanos 3:23. Pues somos más propensos de criticar al hermano que se pone la misma ropa cada domingo, pero no somos dados a meter nuestra mano en el bolsillo y comprarle una camisa para que se ponga el próximo domingo. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, todos pecaron, diga conmigo, todos hemos pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad que el pecado separa al hombre de Dios, porque Dios no tolera con el pecado. Dios no se mezcla con el pecado. Dios no acepta el pecado. Por ende, la Biblia registra que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos y ajenos de la gloria de Dios por el pecado. La paga del pecado es muerte, eso lo sabemos muy bien. El pecado tiene el único fin y es matarte. Matar todo lo que tenga de Dios dentro de ti. Destruirte, separarte de su gloria, separarte de una relación con Dios, separarte de la iglesia, separarte del cuerpo de Cristo. El pecado empieza a matarte por dentro. Eso es lo que el adúltero no sabe, el que fornica no sabe, porque solamente esta gente, o el drogadicto o el alcohólico, solamente piensa en el placer del momento, pero no se dan cuenta que al practicarlo pierden muchísimo, pierden vida, se mueren. Ya llegan a la iglesia y con vergüenza, lejos de todo, porque el pecado se encargó de separarlo de todo lo que tiene que ver con Dios. Y es un acto muy cobarde que por el pecado dejen a Dios, en vez de dejar el pecado por Dios, sino que dejan a Dios por el pecado. O sea, ya Dios no te voy a buscar porque quiero seguir pecando, en vez de decir, ya no voy a pecar porque quiero estar con Dios. O sea, ya no quiero vivir con el pecado porque no quiero perder a Dios, no quiero perder la iglesia, no quiero perder mi relación con Dios. No, entonces yo dejo a Dios porque quiero seguir pecando, dejo a Dios porque quiero seguir viviendo y teniendo sexo ilícitamente, quiero seguir drogándome, quiero hacer lo que me da la gana, pero dejo a Dios, no me importa. Debería ser al revés, dejo todo lo que me está separando porque quiero estar con Dios. Este evangelio nos explica cómo hemos fallado. Todos hemos fallado en cumplir las normas de Dios. Hoy tengo una hija que se llama Norma, pero hemos fallado a cumplir las normas de Dios. Todos hemos fallado. Este evangelio nos habla de cómo llegamos a ser culpables del juicio que cayó sobre Jesucristo, porque dice que Él cargó nuestros pecados, cargó nuestra enfermedad, y el castigo que era para nosotros cayó sobre Él. O sea, nos hace culpables de la muerte de Jesucristo. Si usted está aquí y no ha entregado su vida al Señor, usted es culpable de la muerte de Cristo, y es mejor que se arrepienta para que esa culpa sea quitada y sea borrada. Todos los que estamos aquí, antes que entregáramos nuestra vida a Jesús, éramos culpables de la muerte de Cristo. Nuestro pecado lo llevó a Jesús, nuestra enfermedad lo llevó a Jesús, todo lo malo de nosotros lo llevó a Jesús en la cruz y fue nuestro sustituto. O sea que por nuestra culpa Él está en la cruz, o fue a la cruz. Entonces el evangelio nos habla de que somos culpables de la muerte de Jesucristo.
Por eso Pablo en su primer discurso le dijo: ustedes mataron a Jesús. Ustedes llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Pero tranquilo, murió también por ustedes, para que recibiesen el don del Espíritu. Este evangelio nos habla de que somos culpables, inmundos, y que también somos dependientes del pecado. Y cómo nos encontramos ahora bajo la ira de Dios. Es una realidad. Es una realidad. No negamos lo que está escrito. Si no entregamos nuestra vida a Jesús, somos dependientes del pecado, somos inmundos y sucios, y sobre nosotros está la ira de Dios. La ira de Dios cae sobre los que no creyeron en Jesucristo. Porque sobre los que creyeron ya cayó, y cayó sobre Jesús. Pero la ira de Dios se desata sobre los que no han creído en mi Señor. No podemos llegar a conocer al Cristo que salva del pecado hasta no haber comprendido nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios y nuestra inhabilidad de lograrlo por medio de ningún esfuerzo propio. No sé si a usted le interese, pero en cuanto a mí, me interesa tener una relación con Dios, porque encontré que Él es la fuente de vida. Por Él vivo, por Él respiro, por Él existo. Si yo no lo busco a Él, siento que mi vida es como aquel enfermo de COVID que no puede conseguir un oxígeno para sus pulmones, donde su vida tiene minutos, días de vida, si no consigue un tanque de oxígeno. Lo mismo es Dios para nosotros. Si usted cree que para usted no es importante tener relación con Dios, usted vive sin un oxígeno. Y debemos arrepentirnos por eso, porque eso es pecado. Separarnos de Dios, no tener una relación con Dios, creer que podemos posponer a Dios. Jesús nos habla de gente que pospusieron a Dios y no le fue nada bien, porque nunca se imaginaron que el esposo llegaría esa noche. Pero habían 10 vírgenes precavidas, con su aceite y con su lámpara, y las otras insensatas dándose el lujo: es que hoy no viene el esposo, va a venir, tenemos tiempo, el otro domingo, el otro mes busco a Dios, todavía hay tiempo. Pero ese día en la noche, a medianoche, sonó la alarma. Ahí viene el esposo. Comenzaron a gritar todas, y las vírgenes que estaban preparadas encendieron su lámpara y listas para recibir al esposo. Pero aquellas que pospusieron a Dios, quisieron comprar de aquellas que se habían preparado, y le dijeron: miren, le aconsejo que vayan a comprar, porque si yo te doy, me quedo también sin lo mío. Y mientras estas vírgenes insensatas fueron a comprar aceite para su lámpara, cuando llegaron, el esposo les dijo: no las conozco. Por eso el evangelio se trata, y las cartas de los apóstoles se trata: velad y orad, porque no sabéis cuándo es el día. O sea, no podemos darnos el lujo posponiendo a Dios a cada rato, creyendo que la venida de Jesús no será de sorpresa. No, es que no va a pasar nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada si no busco a Dios, no va a pasar nada si no voy a la iglesia, no va a pasar nada. Está pasando muchísimo. Pastor, pero no me he muerto, no estoy enfermo de cáncer. Puedes tener la plata de todo el mundo, estar más sano, pero con un alma en el infierno. No determines tu salvación por el éxito que tienes. Y no determines que todo está bien porque tienes dinero en el bolsillo. Esto no se trata de cosas terrenales. Esto se trata de un asunto eterno. Eterno. Debemos estar conscientes que tenemos que reconciliarnos con Dios y nuestra inhabilidad de lograrlo, porque nadie se puede salvar por sí solo. Estar convencido de pecado significa no solo sentir que uno es un total fracaso, sino comprender que uno ha ofendido a Dios
Pecar es ofender a Dios. Usted nunca se arrepentirá si usted nunca ha creído que ha ofendido a Dios. No solamente pecar, ay, es que fracasé, es que fallé. No. Pecado es toda aquella ofensa contra Dios. Si no comprendemos que hemos ofendido a Dios, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Debemos de comprender que uno ha ofendido a Dios, que ha despreciado su autoridad, que ha rechazado su amor. Imagínate que tú llevas con un ramo de flores a tu esposa, con todos los chocolates y los mejores, con una carta muy linda, con unos peluches muy hermosos, y llegas ante la puerta de tu esposa y se los ofreces. Y tu esposa te tira las flores al piso, te tira al piso los chocolates. ¿Tú cómo te sientes? Feliz. ¿Te ofendes? Pues resulta que Dios es así. Todos los días llega con ese amor, nos seduce, nos llama, nos habla, nos invita, pero sin embargo seguimos rechazando su amor. Lo ofendemos. ¿Tú crees que no ofendes cuando Él te dijo búscame y ese día no decidiste orar? ¿Tú crees que ese día no lo ofendiste? ¿Tú crees que no lo ofendiste cuando Él te dijo hijo o hija te necesito para que me sirvas y prediques este evangelio, y ese día te llenaste de excusas? ¿Tú me vienes a mí a decir que ese día no lo ofendiste y que no tienes que pedir perdón de ello? Debemos comprender que hemos ofendido a Dios, que despreciamos su autoridad, que hemos desobedecido y que nos hemos puesto en su contra. De manera que nuestra relación con Él se ha arruinado. Colosenses 1:19. Abra su Biblia ahí. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Por medio de Él, todo el mundo era enemigo de Dios, pero por medio de Jesús reconciliar, restaurar una relación dañada por el pecado. Pero por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, los que creemos en Jesús y gracias por medio de esa sangre es que tenemos entrada al lugar santísimo. Mientras tanto, no. O sea que gracias a esa sangre hoy podemos buscar a Dios. Gracias a Jesús hoy podemos tener una relación con Él. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nunca te creas que has hecho buenas obras. Hemos hecho malas obras, pero ahora Jesús nos ha reconciliado. Yo doy gloria a Dios porque ahora Jesús nos ha reconciliado. Ha restaurado todo lo que el pecado ha dañado. Ha restaurado todo lo que la maldad ha dañado. Hoy podemos tener libre acceso, entrar confiadamente a la presencia, encontrarnos con su gracia y su misericordia. Gracias a Jesús. Entonces el evangelio es un mensaje acerca del pecado, acerca de lo que separa al hombre de Dios. 3. El evangelio es un mensaje acerca de Cristo. El evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. No solamente cree que Él murió por tus pecados, porque muchas veces podemos presentar a un Dios de que solamente Él murió para mis pecados. O sea, solamente Él llegó por mis pecados, nada más. No. La Biblia es muy clara. Cree en el Señor. Señor es Señor de todo. No solamente que Él fue a la cruz para morir por mis pecados, sino que también fue a la cruz y resucitó para darme una vida en abundancia.
Y mucha gente solamente cree en el Señor para que sus pecados sean perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque solo buscan del Señor su perdón, más nada. Cuando pecan, buscan que lo perdonan. Cuando fallan, buscan que lo perdone. Entonces usted está muy limitado en su fe en el Señor. Los apóstoles no están diciendo creen en el Señor que murió por los pecados de la humanidad. No. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Quitémonos de nuestra mente que Jesús solamente vino para estar en una cruz vergonzosamente muriendo por mis pecados para darme perdón. Jesús hizo un sinnúmero de cosas más en esta tierra. Y mi fe no solamente puede estar fundada en una cruz, sino que debe estar fundada desde que empezó Jesús en la tierra hasta que resucitó y ascendió al cielo. Yo creo en todo eso. En todo lo que Jesús me mostró, en todo lo que Jesús me enseñó, en todo lo que Jesús hizo en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección, en su ascensión y en su pronta venida. Porque muchos solamente creen que Jesús perdona, pero no que vuelve. Porque solamente buscan vivir en esta tierra para un perdón, pero no buscan para ser la novia gloriosa de mi Señor que Cristo va a venir a ver. O sea, yo no vivo, usted no puede vivir en esta tierra solamente para encontrar perdón. Usted debe vivir en esta tierra para presentarse ante Él sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la fe de la iglesia solamente ha llegado hasta un Cristo crucificado. Y no creen que Él viene por una novia gloriosa. Y si yo sé y creo que Él viene por una novia gloriosa, pues me voy a preparar para esa boda. Ojos aménes. Perdóname si usted esperaba otro mensaje, pero le estoy predicando el Evangelio. El Evangelio de mi Señor Jesucristo. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo. Pablo no le dijo, perdón, no me acuerdo si era Pablo o Pedro, que le dijo al carcelero, oye, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos para que cuando tú llegues Él te abrace. Y nos volvemos poéticos. Derramó toda su sangre y fue el amor líquido del Padre. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Ese evangelismo no hubo nada poético. Estaba en medio de una cárcel, el hombre estaba a punto de morirse. El hombre le dijo, mátame, porque si se enteran mis autoridades que tú te escapaste, a mí me van a matar. Y los apóstoles dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿O crees solamente que Él perdona? ¿O crees solamente que Él murió en la cruz para salvar y ya más nada? Y solamente nos conformamos en saber que somos salvos. Ah, si yo estoy salvo, estoy bien, pastor. Ah, si yo estoy salvo, entonces no creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Ah, sí, Señor, pastor, yo creo que esta enfermedad no es de muerte, sino que va a haber un milagro de Dios. La fe va más allá que eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Jesús está interesado en la salvación de toda tu familia. Toda, diga conmigo, toda. ¿Está listo lo que voy a decir? Y reciba esta palabra. Si usted es el único aquí, el único, alce la mano a los que son únicos, que no tienen a sus familias aquí. Si usted es el único aquí, usted es la semilla que necesita morir para que dé fruto. Véase así. Usted es la semilla escogida de Dios. Usted es una semilla y usted se está sembrando para la salvación de los suyos. Los suyos van a venir. Sea una buena semilla. Siémbrese y tú y tu casa serán salvos. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el Cordero de Dios muriendo por el pecado, Cristo, el Señor resucitado, el Salvador perfecto. Ese es el Evangelio. Nuestro deber como predicadores o como iglesia es conducir al mundo al Cristo vivo, llamarlos a confiar en Él. Solamente hemos creído de que Él perdona, pero nos cuesta creer que Él nos perfecciona.
porque queremos interrumpir su obra y perfeccionarnos nosotros mismos. Y llevar un evangelio por obras y ya no por fe. Usted debe creer absolutamente en Jesús y reposar en sus promesas. O sea, Él no me dijo: yo voy a morir por tu pecado, pero tú te encargas de perfeccionarte en la tierra. Yo muero tu pecado, pero tú tendrás que completar algunas penitencias para perfeccionarte sobre la tierra. No, yo creo en todo, que Él murió por mi pecado, pero el que empezó también en mí la obra la va a perfeccionar. Yo creo en todo eso. Muchos creen en el amor de Dios. Muchos creen en el perdón de Dios, pero para predicarlo, no para recibirlo. Dios te ama y le dicen a todo el mundo: y Raimundo, Dios te ama, Dios te perdona, pero el día que ellos fallan, cuestionan su amor y su perdón. Tranquilo, te caíste, levántate, Dios te ama. Creen que Dios puede perfeccionar la obra del más vil pecador, pero el día que se equivocan creen que Jesús desapareció de sus vidas. ¿Qué evangelio creemos? Debes de confiar y reposar en Jesús. Dile que tuyo: debes de confiar y reposar en Jesús. Que en medio de las tormentas más grandes yo pueda estar en la popa como Jesús estaba, en medio de una tormenta descansando, porque Cristo está ahí. Diga conmigo: Cristo está ahí. Amén o no amén. La iglesia debe estar enfocada a Jesús, porque Jesús debe ser su fundamento. Jesús es la piedra principal del ángulo, la piedra principal de Sión, la piedra que desecharon los edificadores. Jesús es el fundamento de la iglesia. Diga conmigo: Jesús es el fundamento de la iglesia. La iglesia debe estar enfocada en Jesús, debe ser su fundamento, y Jesús merece toda nuestra atención. Un Cristo que es el evangelio, un Cristo que murió por los pecados, un Cristo que perdona si nos acercamos a Él, y un Cristo que transforma si nos rendimos a Él. Él no solamente me perdona y muere por mi pecado, sino también un Cristo que me puede transformar. ¿Cuánto ha sido transformado por Él? De alguna manera nos ha cambiado y nos seguirá cambiando, nos seguirá transformando. Él es la garantía de que resucitaremos. Él es el primogénito de toda resurrección. Él es la garantía de que resucitaremos. Él es la garantía de que la enfermedad no tiene poder sobre nosotros, la pobreza no tiene poder sobre nosotros, el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque Él venció en la cruz del Calvario. 4 y último, ¿qué es el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? Es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los que escuchan el evangelio son llamados por Dios a arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Esta salvación tan grande y tan gloriosa empieza cuando empezamos a reconocer nuestros pecados y empezamos a arrepentirnos. Arrepentirnos no solamente es un dolor, es una tristeza por un fracaso, por una caída. Es más que eso, arrepentimiento. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es la obra de Dios? Que creamos en Jesús. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muchos creen que la fe es positivismo y confunden la fe con positivismo. Yo creo que mañana va a ser mejor.
Yo creo que mañana va a ser el negocio, creo que mañana va a abrírseme puerta, creo que mañana, y lo declaramos y lo confesamos, pero no mezcle, la fe no es positivismo. No es positivismo. Así como el arrepentimiento no es un sentido de lamentarse o no es un remordimiento. La fe no es positivismo. No confundamos. Y es donde la iglesia ha rayado y se han ido por el supuesto evangelio de la prosperidad. Y confesamos porque la fe no es positivismo. El justo por fe va a vivir. La fe y el arrepentimiento son acciones. Diga conmigo, acciones. Diga conmigo, acciones. La fe más que confesiones, son acciones. Jesús le dijo a Pedro, estaban en el mar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Si Pedro practicara la fe que muchas veces practicamos, diría, pues yo declaro en el nombre de Jesús que ahora camino sobre el mar. Eso diría. Si tú estuvieras en el nombre de Jesús, yo declaro que ahora camino sobre el mar. Pedro ni siquiera declaró, ni siquiera confesó, sino que tomó una acción. Lo que habla de nuestra fe no es lo que confesamos, las acciones que tomamos. Eso determina el grado de nuestra fe. Si tú te quedas en casa porque no hay dinero para venir a la iglesia y tú te levantas en la mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que 10 para las 10 antes que empiece el culto, alguien va a tocar mi puerta de la casa y me va a entregar 60 centavos para irme y venirme. ¿Y tú crees que eso es fe? Pero más fe hay que el día que no había plata, madrugaste a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y caminaste hasta llegar a la iglesia. Eso es fe. ¿Se dan cuenta cómo llegamos a confundir la fe? Creer que la fe es mero positivismo. La fe no es mero positivismo. La fe son acciones. Diga conmigo, acciones. Cuando Dios le dijo a Abraham, de ti haré una nación grande, Abraham no dijo, Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que yo seré el hombre más bendito sobre la tierra. No hay nadie que me pueda hacer frente. No. Ese día Abraham se despidió de sus padres, de su parentela, de su tierra, y le dijo a su mujer, vámonos, que Dios nos llama. ¿Y a dónde? No lo sé. ¿Sabes para dónde ir? No. ¿Cuál es la tierra donde vamos? No lo sé, pero Dios me dijo que nos moviéramos y me voy a mover. Fe. Amén. Amén. ¿Sí sabe? Que el cielo no aplaudió a Esteban porque él fue el hombre más rico y exitoso de la tierra, porque el hombre era más adinerado sobre la tierra. La Biblia dice que vio a Jesús a la diestra del Padre. En otra traducción y en la original posiblemente dice que él estaba de pie recibiendo a un mártir, pero no recibía al más exitoso, al más rico, al más próspero de la tierra. Recibió a alguien que tenía fe, que estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Eso es fe. Amén o no amén. Señor, bendíceme para yo poder ser de bendición y ayuda a otros. ¿Sabes lo que es fe? Aún lo poco que tú tienes, separar algo para bendecir a otros. Eso es fe. Fe no es orar para tener y luego dar. Eso no es fe. Fe es tener lo poco que cargo y darlo. Fe. La iglesia no puede confundir fe con positivismo porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Amén o no amén. Entonces la pregunta que nos hago, ¿tenemos fe?
o lo que tenemos es puro positivismo? ¿Saben que la fe de la iglesia fue evaluada cuando llegó la pandemia? Y la fe nuestra siempre se pondrá a prueba cuando venga una prueba. Amén. Amén o no amén. Escuche, dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre, que había gastado en todos los médicos, pero la Biblia no registra que tenía fe porque tenía plata para gastarla en todos los médicos. La Biblia dijo que tenía fe cuando no tenía nada de dólares, pero creyó en Jesús y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Esa es la fe. O sea, usted puede tener fe sin un solo centavo en su bolsillo, y como poder tener llenos sus bolsillos de dinero y no tener fe en nada. La fe no es determinada por las cosas que tengo, sino por las acciones que hago a nombre de una fe. Eso es lo que ha pasado hoy con la iglesia, que ha confundido la fe y se han hecho dependientes de lo material. Dependientes de lo material. La fe, escuche bien, la fe crece cuando hay un vacío. Si no hay vacíos, la fe no crece. Hasta que no llegó un vacío sobre la mujer del flujo de sangre, su fe no se levantó para creer que Jesús la podía sanar. Tenía dinero, tenía plata, todos los recursos, pero la Biblia no registra que cuando lo tenía fe. Pero la fe de ella creció cuando se originó un vacío, una necesidad. Tu fe crece cuando se generan necesidades. Mientras que no haya necesidades, tu fe no va a crecer. Si tú no tenías trabajo, había una gran necesidad, trabajaste, capaz conseguiste una empresa, un negocio o emprendiste. Y de repente lo que consiguió tu fe ahora se volvió tu Dios. Ahora te hiciste completamente dependiente de lo que tu fe alcanzó. Ya no es fe. Ahora es dependencia de lo material. Usted puede tener negocio, un buen trabajo. ¿Quiere desarrollar fe? Invéntese una necesidad. Genere una necesidad. Porque la fe crece en los vacíos. La fe se deja ver cuando hay desorden, cuando hay vacíos y cuando hay tinieblas. Cuando no hay nada. Y por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Pero ¿qué había en el universo? Nada. O sea, ¿qué llevó al Padre? ¿O cuál fue el escenario para ver este universo, para crear el universo? Un vacío. Ese fue el escenario. Eso es fe. Hay un vacío. Pastor, pero yo tengo todo. Pues ríndalo a Dios, entréguelo a Dios y siga generando vacíos. Pablo dijo: yo sé vivir cuando no hay plata y también sé vivir cuando no lo hay. O sea que cuando había, no era un entretenimiento para Pablo, y cuando no había, tampoco era un afán para Pablo en su amor y servicio a Dios. Muchas veces cuando no hay, nos desesperamos y llamamos a Dios con toda pasión, pero cuando llega, ese amor y esa pasión mengua porque ahora estoy muy ocupado. Entonces lo voy a decir de esta manera: no sabemos vivir
Cuando no hay y cuando hay. No sabemos vivir. Porque la pasión y el servicio está siendo derivado de las circunstancias que nos rodean. Soy amante a Dios y me entro a 21 días de ayuno porque tengo una necesidad, pero mañana es suplida, ya no ayuno 21 días. Ya no oro tantas horas. Voy a servirle a Dios, voy a amar a Dios con todo corazón. Es fácil servir a Dios cuando hay pobreza y hay necesidad. Lo más fácil. Dile que a tuyo, el día cuando entre dólares a tu bolsillo, ¿cómo sigue tu pasión y servicio a Dios? ¿Cómo sigue? Pastor, es que ya no puedo predicar porque trabajo, ya no puedo hacer nada porque tengo esto, ya no puedo hacer lo otro porque tengo lo otro. O sea, lo voy a decir con mucha razón, con mucho amor, y espero no me malinterpreten. Entonces estabas mejor sin ese trabajo, con mayor pasión, con mayor servicio y con mayor entrega. Eras más fiel. Lo dabas todo del todo. Te entregaste. Diste tu alma entera. O sea que éramos más fieles sin ese trabajo, sin ese negocio. Pero ¿por qué la fidelidad tiene que cambiar por una empresa, por un negocio, por un trabajo? O sea que nuestra esencia es cambiable por escenarios, o es influenciada por nuestro Señor. Martín Lutero decía: mañana tengo que levantarme a orar temprano, porque tengo el día tan ocupado que como mínimo solo puedo orar 3 horas. Decía un hijo, decía: papá, ¿y cómo le va en el examen? Hijo, sacando tiempo donde no hay. Tiempo para orar, tiempo para buscar a Dios, tiempo para leer la Biblia, tiempo para preparar mensajes, tiempo para estudiar, tiempo para ir a la universidad, tiempo para la familia, estoy sacando tiempo donde no hay tiempo. Porque yo no puedo ser negligente ni porque esté estudiando, dejar de orar, dejar de buscar a Dios, dejar de consagrarme a Dios, dejar de predicar. Fácil decir, ¿sabe qué, iglesia? El domingo no voy a predicar porque el domingo tengo examen. Un domingo tuve un curso y en medio de un curso estaba yo predicando aquí. Le dije: estate pendiente y deja eso en línea. Tenía clases un domingo. Yo le dije a mi Señor: yo deseo estudiar, pero mi estudio no me va a sacar ni de buscarte, ni de servirte, ni de pastorear la iglesia. Me debo a Él. No porque soy pastor. Compró mi vida como compró la suya. Los escenarios, las muchas responsabilidades no pueden apagar tu amor, servicio y fidelidad a Dios. Por eso dijo Jesús: si tú quieres montar algo, primero siéntate y piensa. Pastor, voy a emprender, voy a poner un negocio, quiero estudiar. Piensa, tendrás tiempo para orar, tendrás tiempo para buscar a Dios, seguirás sirviendo al Señor, o ya no vas a servir porque ahora vas a trabajar. ¿Pensaste eso antes de trabajar o aceptar el trabajo? ¿Lo pensaste? Recién lo estoy pensando. Digo que no estudie, estúdiese, prepárese, pero nunca se olvide que usted tiene un creador y que se debe a Él con todo. Creo que hoy ha sido el mensaje con menos rating, pero no importa. Yo no predico por rating. La fe y el arrepentimiento son acciones. La fe es esencialmente entregarse, descansar y confiar en las promesas de misericordia que Cristo ha dado a los pecadores. Y en el Cristo que dio esas promesas. ¿Usted sí sabía que en un país de Europa llevaron presa a una mujer? Qué estupenda las razones por las cuales llevaron presa a una mujer. Por orar en silencio.
fuera de un hospital, una clínica. Por orar en el silencio la mandaron presa en un país de Europa. Eso es fe. Correr riesgo que te van a mandar presa por orar, pero te la riegas y oras. Son acciones, la fe son acciones. Dile que a tuyo, la fe son acciones. Dile que a tuyo, la fe son acciones. ¿Sabes lo que es fe? Podrás tener el día muy ocupado, pero tienes tiempo para orar. No dejas a tu Señor, te sientas a leer las Escrituras. Pasas tiempo con tu familia. No olvidas a tu esposa, no olvidas a tus hijos. Aunque estás al frente de una empresa, un negocio o algún emprendimiento, tienes tiempo, no dejas de amar a Dios. Ese es un hombre de fe. De fe. Dijo mi papá Naúm, David, un hombre que cantaba salmos por doquier, hasta bañándose, oraba por todos lados. Y mi papá Naúm hace una pregunta: ¿y en qué momento hacía plata ese hombre? ¿En qué momento hacía plata? Si se pasaba orando, si se pasaba buscando a Dios, si se pasaba adorando. Dile que a tuyo, es que cuando buscamos su reino en primer lugar, todo nos es añadido. Diga conmigo, todo nos es añadido. El arrepentimiento es más que sentir tristeza por el pasado. El arrepentimiento es un cambio de la mentalidad y del corazón. Una vida de negarse a uno mismo y servir al Salvador como Rey en lugar de uno mismo. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro Rey? ¿Nos rendimos a ese Rey? ¿Le servimos a ese Rey? ¿Nos damos por ese Rey? El arrepentimiento, termino con esto. El arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste en el rechazo contundente a poner cualquier límite a las demandas que Él pueda hacer a sus vidas. ¿Cuál es el arrepentimiento? Rechazar cualquier límite en nuestras vidas que quiera interferir en las demandas que Jesús pueda hacer a nuestras vidas. Eso es arrepentirse. Usted más que nadie sabe las demandas que Dios le ha hecho. Sabe lo que Dios le ha pedido. Siente muchas veces como Dios lo ha llamado a hacer algo, o a buscarlo más, o a levantarse en las madrugadas, o a servir o a predicar. La pregunta que nos hacemos, ¿le hemos puesto límites a eso? Si hemos puesto límites, deberíamos de arrepentirnos. Porque quien me lo pide no es un hombre, es mi Rey, mi Señor y mi Salvador. No me está pidiendo ir a la cruz. Muchas veces solamente nos pide que lo busquemos, que lo amemos, que le sirvamos, que bendigamos al prójimo, que ayudemos al caído, que anunciemos las buenas nuevas. Yo no quiero que su antes haya sido mejor que su ahora. Yo me rehúso a creer que antes usted servía más, que usted era más fiel, que usted amaba más a Dios y que ahora tiene que menguar. Yo me rehúso a creer eso. Yo creo firmemente que al que más se le da, más se le demanda. Y al que más se le da, bíblicamente, escúcheme bien, Dios no le dio 5 talentos a uno porque él tenía más tiempo desocupado que el que tenía uno. Y Dios no le dio 2 talentos a otro porque tenía entre medio tiempo ocupado y medio tiempo desocupado. Dios no entregó a unos 5 talentos porque estaba menos ocupado y entregó a otros 1 talento porque estaba más ocupado. Quítese de su cabeza esa idea de creer que los que tienen más tiempo son los que buscan más a Dios
y que los que tienen menos tiempo son los que buscan menos a Dios. Dios nunca reparte nada a nadie porque le sobra o porque le falte tiempo. Porque sin darte cuenta, tu tiempo es el limitante a las abundancias que Dios quiere soltar. Jesús fue muy claro. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, según su capacidad. Capaz el de 5 talentos estaba muy ocupado, pero tenía la capacidad para trabajar con otros 5. Y lo demostró porque esos 5 se convirtieron en 10. Y no basta con eso. Los 10 Jesús los convirtió en 11. Y a veces creemos que para buscar a Dios es un asunto de factor tiempo. No, es la capacidad que tenemos para administrar todo lo que nos entrega Dios. Si usted cree que montar un negocio es para dormir más, está muy equivocado. Ay, pastor, ahora tengo este trabajo, tengo una empresa, ya no puedo orar como antes. Usted está muy equivocado. Porque a todos se nos entrega de acuerdo a la capacidad. Si usted tiene la capacidad para orar, buscar a Dios, servirle, tener familia, montar empresa, hacer una empresa multinacional o internacional, y todavía tiene para montar otra, gloria a Dios. Tiene esa capacidad. Pero usted es el que duerme 8 horas, desayuna al mediodía, almuerza a las 4 de la tarde, tiene un liderazgo en la iglesia y el pastor le dice: ayúdame en otras, el pastor, que ya tengo mucho. Entonces, un vago y un negligente. Amén. Amén o no amén. ¿Usted quiere más de Dios? Ese ni sabemos lo que pedimos. Oh Señor, dame más. Jesús dijo: si eres fiel en lo poco. Si todavía no podemos ser fieles en lo poco, ¿para qué pedimos más? Ah, pastor, quiero ganar más. Si todavía no somos fieles en lo poco que ganamos, ¿para qué pedimos más? Si no somos buenos administradores en lo poco que tenemos, ¿para qué pedimos más? Si no somos buenos cuidando un hijo, ¿para qué nos vamos a llenar de hijos? Si no somos buenos sirviendo al Señor, ¿para qué vamos a anhelar más puestos? La abundancia es el resultado de la fidelidad en lo poco, de lo bueno que seamos en lo poco. Eres bueno en lo poco, eso da apertura a que Dios te entregue más. Que te entregue más. Te entregue más. Pastor, yo quiero más unción. ¿Para qué? Para sentir la iglesia, cómo se te electrocuta el cuerpo, cómo se te erizan los vellos, cómo te caes al piso. La unción no es para eso, la unción es para predicar. Y si usted pide unción, prepárese para que lo envíen a predicar. Amén. Señor, dame tu gracia. Todo lo que Dios entrega al ser humano tiene un propósito. Y el propósito siempre va dirigido hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Señor, dame tu amor. Pues lo van a traicionar y te tendrá que perdonar. Pastor, es que yo no lo pedí de esa manera. Es que así es esto. Así es esto. No pongamos limitantes a lo que Dios quiere hacer, a las demandas que Dios nos pide. Amén. Su respuesta a lo que Dios le diga: Señor, déjame arreglar esto y ya veo cómo lo hago. Es una respuesta más viable y más esperanzadora a decir: no puedo, no cuente conmigo, no tengo tiempo. Es más esperanzador decir: ya voy a ver cómo arreglo, cómo soluciono. Pero si tú quieres que yo te sirva, yo te voy a servir.
a decir, no, no cuente conmigo, pastor, yo no puedo. Tengo una vagancia que mantener y no me deja. Amén. Amén o no amén. Ahora entienden cuando Jesús dijo, ¿quieren seguirme? Pues solo las zorras tienen guarida, porque yo no descanso. Yo me muevo constantemente. Y el que quiera seguir tiene que ponerse las 4x4. Porque vamos a caminar, vamos a recorrer, vamos a predicar, vamos a orar, vamos a estar de aquí para allá. Y si alguien cree seguirme para estacionarse, Jesús dijo, no, las zorras tienen su guarida. Pero yo a veces no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Eso es un evangelio. No es una vida cómoda, es una vida constantemente activa. Activa. Pastor, el evangelio cambia para los jóvenes. Mentira. Usted puede predicar, así tenga 80 años. La actuación para los jóvenes, la predicación para los hijos de Dios. Que la coreografía lo hagan los jóvenes, el anunciar la buena nueva para los que creen en Jesucristo. Amén. Amén. Señor, ayuda a esta iglesia que hoy está venido en modo silencio.